En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Venimos hablando de un tema que es ser vencedores. Somos vencedores, ¿no? Y hablamos desde el pastor Bichal, se habló desde la fe en el Señor, cómo vencía al anticristo y demás, que son cosas muy profundas, muy fuertes, pero también muy reales. La guerra espiritual es algo real y sé que ustedes la han estado experimentando en diversas áreas de su vida, de diversas formas. Todos las sentimos diferente, todos las percibimos diferente, todos reaccionamos frente a esa guerra espiritual diferente, pero al final es el enemigo quien está detrás tratando de confundir, dañar, matar, robar y destruir lo que el Señor ya nos ha entregado. Y cuando leemos este salmo, hay un enemigo muy fuerte que vive en nosotros mismos y que somos nosotros mismos, que es nuestra carne, y que es el enemigo más grande de la fe, ¿no? Y hoy vamos a ver de algo que como iglesia, en este momento, hoy lo que está viviendo el mundo, necesitamos vencer. Y es lo que hoy le pido al Espíritu de Dios, ministre a su corazón, abra sus ojos, abra sus oídos, y le deje entender esta palabra para que haga el efecto que Él quiere en su vida y en la mía. El enemigo más grande de la fe es el temor. Y muchos sentimos temor. Bíblicamente hay 4 temores que se identifican, ¿no? El temor del hombre, y es cuando le tememos qué puede hacer el jefe, ¿qué puede hacer esta persona de mí? Esta persona que está murmurando de mí me puede dañar y siento temor y experimentamos sensaciones, una sensación de algo que nos manipula, algo que nos intimida. ¿Ustedes han sentido intimidación de parte de alguien? Seguramente alguno de ustedes hoy lo está experimentando, o de un familiar, o de un primo, o de su cuñado, o de su cuñada, o de su jefe, o de su vecino. Hay un espíritu de intimidación que empieza a operar y empieza a generar nosotros temor. Bíblicamente ese es un tipo de temor que permanentemente enfrentamos. El otro temor a las circunstancias de la vida, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Inundaciones, problemas económicos, cortes de energía por la guerra desde Europa que afectan a Colombia, incremento de la tasa de cambio, los negocios que tenían deudas en dólares se le están haciendo más grandes sus deudas, los que importamos o tienen compañías importadoras no soportamos y ¿cómo vamos a trasladar todos esos costos que se nos están incrementando a la gente? La gente no y la economía no va a poder soportarlo y nos llenamos de una ansiedad permanente, de un temor que nos sobrecoge. Hay otro tipo de temor, según la Biblia, es el temor al diablo. Muchos le tienen mucho miedo al diablo y ven el diablo en todo lado. No, hay un lugar oscuro y sienten demonios y sienten presencias demoníacas y se asustan si escuchan un ruido en la noche y ya vino el Moan. Ya ahí viene la Llorona. No. Y se asustan en la oscuridad. Hay gente que no soporta la oscuridad. En los llanos orientales, el hermano Mario, ¿dónde está el hermano Mario? Levánteme, hermano, que me perdió. Usted sabe que allá cuando llega la noche la oscuridad es terrible y no se ve nada. Y la gente siente temor. La gente siente temor de las casas embrujadas. La gente siente temor de lo que el enemigo puede hacer y es natural ese temor que se siente. Y hay otro temor que es el temor a Dios. De todos, el único positivo es el temor a Dios, ¿no? Es el único, porque el temor a Dios no me aleja de Dios, todo lo contrario, el temor de Dios me acerca a Él permanentemente. Pero ese no es el tema del que vamos a hablar hoy.
Y hay un temor natural, que no lo menciona la Biblia, que fue con el que Dios nos diseñó, que es el temor que produce químicamente el cerebro, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una situación de peligro, Dios puso en nosotros una cosa por allá en el cerebro que llama la amígdala. Aquí a los doctores me perdonan, ¿no es cierto? Y la amígdala reacciona a todo lo que los sentidos perciben, y cuando la amígdala detecta a través de los sentidos de que hay un peligro, una circunstancia estresante, empieza a preparar el cuerpo a nivel sanguíneo, a nivel de presión arterial, niveles de azúcar y demás, para responder frente al peligro. Y Dios nos diseñó con eso para que pudiéramos nosotros preservar nuestra vida precisamente del peligro. Pero ¿cuál es el problema de estos temores? ¿Sentirlos es pecado? ¿Acaso sentir miedo a la oscuridad en un momento es pecado? ¿Acaso sentir temor por algo que está pasando en la compañía es pecado? No, el problema realmente del temor es cuando el temor domina y controla tu vida. Domina y controla tu vida. Quedamos, cuando eso pasa, a merced de las circunstancias. Mis emociones dependen todo el tiempo de lo que pasa en mi entorno. Entonces, si mi entorno está tranquilo, no siento temor. Pero si algo de mi entorno no funciona, la salud, la economía, la familia, el gobierno, el dólar, mi compañía o lo que sea, me empieza a dominar eso. Y empieza a tomar control y empieza a operar un espíritu de temor que me sobrecoge. Y cuando eso pasa, no tenemos la capacidad de pensar, no tenemos la capacidad de discernir correctamente lo que estamos recibiendo del entorno. No somos capaces. Y además de todo, mientras nos domina el miedo, recuerde que Dios nos diseñó químicamente. Se empiezan a disparar permanentemente todo eso que fue creado para preservarme, y empiezo a tener problemas en mi sistema cardiovascular, empiezo a tener problemas en el hígado, en el páncreas, en la vesícula biliar, y estoy enfermo. Esa es la manera como el diablo está enfermando a la iglesia. Es la manera como el diablo nos está destruyendo, a través de un espíritu de temor. De temor. Muchas veces decimos, bueno, hoy yo no soy tan tentado en la parte de la economía, no soy tentado en la parte sexual, soy muy fuerte, muy fiel, tranquilo, no tengo problemas con nada de eso, a mí no me llama la atención el alcohol, y el diablo lo sabe muy bien. Entonces, ¿qué hace? Te activa el temor. Viene con un espíritu de temor porque es silencioso, nadie lo ve, tú solo lo sientes, lo percibes y reaccionas ante él. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar. Temor en el original hebreo significa yaré, ¿sí? Y su significado tiene 3 significados que son complementarios. El primero es anticipación emocional e intelectual de ser dañado, de sufrir un peligro, lo primero. Lo segundo es sentir que algo va a salir mal. Y lo tercero es temblor, palpitaciones, perturbación mental que nos roba la capacidad de tomar decisiones. En resumen, el temor que persiste en mi vida nos conduce al error. Permanentemente nos conduce al error. Y el salmista David no fue la excepción. Por eso leímos el Salmo 27, no lo vamos a estudiar todo, voy a estudiar 3 partes del Salmo 27 para explicar un poco cómo el Señor a través del Espíritu nos revela cómo podemos ser vencedores contra el temor. Ahora, si vemos la vida de David, todos lo conocen por el adorador, por el guerrero, ¿no es cierto? Por ser un hombre conforme al corazón de Dios, etcétera. Pero David tenía una vida bastante complicada. Ahora, si tú crees que tienes una vida complicada, créeme que David quizás la tuvo peor. Hubo un hombre que lo unge para ser rey a escondidas, o sea, él está escondido.
¿no es cierto? Y dura un buen tiempo escondido, siendo ungido y siendo rey. Y cuando uno lee las locuras que pasan, David todo el tiempo vivió persecución. ¿Usted ha vivido persecución? Seguramente en el trabajo, y nos desesperamos y lloramos y nos estresamos. Este hombre sufrió persecución. Lo quiso matar el rey Saúl. Lo perseguían todo el tiempo. Ese hombre vivía huyendo. Número 2, después de que logra ser rey y Saúl muere, sus hijos, la belleza de sus hijos, Absalón, le quiere quitar el trono. Y hace un complot para quitarle el trono. Ay, no, qué vida de David tan suave, ¿no? Más encima otro de sus hijos viola a su hermanastra. Más encima él tiene un problema personal, una lucha personal, ¿no es cierto? Con Urías y Betsabé, gracias, casi digo Betsabé, casi me meto por allá con Elías, Dios mío. Y tiene todos estos problemas. Díganme ustedes, ¿qué cree que estaba sintiendo David permanentemente? Porque cuando hablamos y pensamos en que somos hijos de Dios, en que la fe que en el Señor es la que vence al mundo, nunca nos trasladamos a entender que los grandes hombres de la fe vivieron en medio de la presión. Y nos hemos vendido a nosotros mismos que ser cristianos es estar fuera de presión. Estamos permanentemente bajo presión. Quiere decir bajo presión, no viviendo depresión, ni viviendo angustia. Vivimos bajo presión para entender y reconocer a cuál es el Señor que servimos. Pero David no permitió que lo dominara eso, porque él sabía que el problema no era sentir temor a través de todas esas circunstancias que lo rodeaban, sino era no dejarse dominar de ello. Y aquí empieza el salmista David en el Salmo 27 y empezamos a entregar respuesta a cómo vencer el temor. Entonces, ¿cómo pudo el salmista David y cómo Dios nos manda a vencer el temor? Primero, y es muy deductivo como siempre lo digo, confiando en el Señor. Y el salmista David empieza a decir, ¿cómo? Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Tres cosas: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación y Jehová es la fortaleza de mi vida. Y vamos a ver esas tres cosas de manera muy sencilla. Cuando decimos que Dios es mi luz, entendemos, número uno, que Dios es luz. Y me gusta cómo Job, en el Job 38, habla de que la luz es dinámica. Antes de que los científicos supieran que la luz viajaba, Job y el Espíritu ya le había revelado a Job que la luz era dinámica y que las tinieblas eran estáticas. La luz dinámica y las tinieblas estáticas. Así estábamos tú y yo antes de conocer a Jesucristo, en tinieblas. Nuestra vida era estática y al estar estática dependía todo el tiempo de las circunstancias, las emociones, lo que pasa en mi exterior, lo que me controla, lo que me domina, mis deseos, lo que yo quiero. Pero cuando viene la luz del Señor, Él me revela y me deja ver qué es lo que estaba desordenado en mi vida. Si la luz es dinámica y si la luz se mueve y si Dios es dinámico, por ende tú y yo tenemos que vivir en la dinámica de la luz. Y es lo que pasa cuando uno entra a una cueva, a una habitación oscura, ¿no? ¿No les ha pasado? Se tropieza uno con todo. ¿No le ha pasado? Se pega uno en el dedo chiquito, con una silla que no vio, se enreda, se va de cara. Y generalmente, si uno va a los llanos orientales y le da por meterse en una cueva, creo que nadie va a tener la fortaleza de meterse en una cueva. ¿Qué es lo que hace? Enciende una luz. Y cuando enciende una luz, ¿qué pasa? El temor
se disipa. Eso es lo que pasa en la vida espiritual. Cuando yo declaro que Dios es mi luz, como lo decía el salmista David, la luz del Señor alumbra todo lo que me rodea. Y así yo puedo ver, entender qué es lo que está pasando. Y no siento temor porque estoy viendo. Estoy viendo lo que primero, lo que está desordenado en mi vida y lo que está desordenado a mi alrededor. Puedo ver las amenazas, puedo anticiparme al peligro. Pero esa luz que declara el salmista David cuando dice Dios es mi luz, lo afirma y lo confirma. ¿Qué es? En el Salmo 119, 105. Lámpara y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Si tomamos decisiones sin la lámpara, si tomamos decisiones sin la palabra, vamos a vivir permanentemente en temor. ¿No? En temor. Hay gente o personas que vienen a la iglesia y solo leen la Biblia de lo que sale allá o de lo que está predicando el predicador. Hay otros que quizás leen más. Pero si no existe esa luz en tu vida, entendiendo qué es lo que Dios está revelando, está mostrando en cada área de nuestra vida, voy a vivir permanentemente en temor. Por eso segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ustedes, tabernáculo, hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una antorcha que alumbra en tus momentos de dificultad, cuando no sabes qué decidir, qué hacer con tu dinero, con tu economía, con tu familia, con tu salud, con tu trabajo, con tu presente, con tu futuro, con si me voy a casar o no me voy a casar, con que me están persiguiendo. ¿Qué hace? Te alumbra la luz, te alumbra la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios es mi luz. Donde hay esa luz de la palabra, donde alumbra la palabra, no tengo temor. Y primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. El temor es un tormento permanente. Si tenemos, y aquí viene la segunda parte, si tenemos temor, entonces concluyan lo que dice Juan: no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Y escúcheme muy bien lo que sigue revelando progresivamente esto. Si yo digo que estoy en luz, ya sé que vivo por la palabra, que es la que alumbra, y me dice qué responder y cómo espiritualmente enfrentar cada momento donde siento temor. Pero hay una segunda parte muy importante, y dice que el amor se perfecciona en el perdón. Luz, la palabra que me guía. Pero si yo digo que vivo en la palabra, en la luz, y no perdono, sigo viviendo bajo temor. Porque ¿sabe qué produce la falta de perdón? Amargura. Y la amargura es como si yo no perdono a quien sea, que hoy contra hoy tú tengas algo. Si no perdono, inmediatamente la amargura me saca de la fe. El temor me saca de la fe y empiezo a vivir bajo las tinieblas. Casi siempre las personas amargadas, miren su vida o mírese usted mismo, viven bajo temor. Y la amargura viene por la falta de perdón. Y primera de Juan 2:8 al 9 da luz sobre esto. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Escuchen bien esto: el que afirma que está en luz
ya dijimos en la palabra supuestamente, pero odia a su hermano, hágame el favor, todavía está en oscuridad. ¿Y qué produce la oscuridad? Temor. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. ¿A qué le sentimos temor nosotros? ¿A qué? A tropezar, ¿no? A caer. Pero dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. De las cosas a las que más le tememos nosotros es al futuro. ¿Cuántos están preocupados por el futuro hoy? Temerosos. Algunos muchachos encontraré miedo en algunas niñas, es que no hay con quién casarse. Tengo temor de que me quede sola. Voy a cumplir X años y me voy a quedar sola. Están temerosos permanentemente. Que lo pienses una vez está bien y ores por eso, pero si eso te domina y estás en la oscuridad, pregunta si la fuente de tu temor tiene dos puntos y los puedes analizar. Número uno, o no estás en la palabra, viviendo en la palabra. Número dos, tienes algo contra alguien que tienes que perdonar. Es que mi mamá, es que mi tío me hizo tanto daño. Tanto daño, y sigues con eso ahí, y sigues con eso en tu corazón, vas a vivir bajo amargura y temor inevitablemente. Todo el mundo te va a ver como la insegura, es el inseguro, la insegura, el que siempre vive bajo inseguridad. Cuando uno va a la raíz que nos muestra la palabra, tiene esas dos fuentes: o no vives en la palabra o tienes un problema contra alguien. Y luego dice el salmista David, Dios es mi luz. Ya abordamos eso, ¿no? ¿Cómo vamos? Los veo muy callados. ¿Qué pasa? ¿Están temerosos? Los veo muy callados, pero espero que estén entendiendo y no estén durmiendo. Dice luego, sí, dice el salmista David, Dios es mi luz. Y luego dice, Dios es mi salvación. Esa palabra en original se llama Yeshá. Y quiere decir salvar, y no solamente denota la salvación de Cristo o la salvación en el Señor, sino la salvación de tentaciones, de enemigos, de trampas y de crisis morales. Dios nos provee la ruta de todo a todos los que en Él confiamos, a todos los que hemos aceptado su salvación. Dice segunda de Pedro 2:9 al 22, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Escuchen muy bien, Dios es mi salvación y todos nos alegramos, ¿no? Qué bueno que me libra el Señor, qué bueno que no sé qué, pero ¿sabe de qué no nos salva Dios? De nuestra necedad. Las personas que entran en una crisis moral, puede ser la fornicación, la pornografía, el chisme que divide o el adulterio, no empezaron de un día para otro. No es que me encontré con ese muchacho y fue de una. No es que me encontré con esa muchacha y no lo pude evitar. Mentira. Las crisis morales de las que no salva esa palabra es cuando nosotros lentamente nos apartamos de Dios y empezamos a caminar no bajo su luz, no bajo su salvación, sino nos hemos alejado de Él. Y los que han podido pasar, porque muchas personas han pasado por crisis morales, saben que todo empezó así de chiquito. Yo le enseño siempre a mis hijas, en especial a mi hija adolescente, cómo actúa Satanás, cómo opera. Y le digo, si hay alguien que es paciente, es el diablo. Lo va a empezar suave, suavecito, despacito, como la canción de este man.
Ay, hermanos carnales, pero lo saben todos. Esa sí se la saben, pero aquí cantamos mi rock y no la sabemos. Bueno, empieza despacio y esas crisis morales le voy dando espacio, me voy alejando de la luz. Cuando usted se dio cuenta, adulterio, fornicación, chisme, todo lo que usted quiera. De esa nos habla el Dios. Por eso dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. ¿A quiénes? A los piadosos. Se requiere de que cuando yo soy consciente de esa salvación de Dios, de caminar en Él. Dios es mi salvación. Y luego dice: Dios es mi fortaleza. La fortaleza en el original dice Maús, lugar de refugio, muralla de protección, castillo amurallado. Y en Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será protegido. Cuando corremos, cuando lo buscamos a él como mi roca, como lo que cantábamos hoy, en Jesús fuerte soy, solo él mi roca es, sobre la tempestad él es rey. Voy bajo la luz, amo tener comunión con su palabra, llevo una vida de perdón, reconozco que Él me salva cuando estoy en comunión de toda crisis moral, de toda crisis económica, de todo lo que me pase, aun cuando lo tenga que sufrir como lo sufrió David. Pero al final David fue victorioso, victorioso. Y número 3, cuando estoy así mal, caído, lleno de temor, voy y me meto bajo sus pies, en la roca me hinco, lo reconozco, digo: tú eres mi fortaleza, oh Señor. Y ahí viene la segunda parte del salmo, que está en el versículo 4 al 6, y dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Toma una determinación David, hace una confesión, recuerda quién es su Señor y luego toma una decisión. ¿Qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ir a preguntarle a él. Inquirir suena como una palabra rara, ¿no? Va y pregúntele, porque él, seguridad, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Número 2, primero ahora confiamos en el Señor. Dios es mi luz, mi salvación y mi fuerza, los que están anotando. Número 2, somos libres del temor cuando comenzamos a buscar determinadamente y a adorar a Dios. David actuó en ese momento. David pensó, vino la luz, la palabra de Dios a su mente y a su corazón, hizo una declaración. Y después de haber hecho esa declaración, ¿qué hizo? Se metió en la intimidad, se metió a adorar. La mayor parte, cuando ustedes leen la historia de David, la mayor parte de las guerras y batallas de David las ganó David no por su fuerza, no porque era un gran estratega de guerra o porque tenía miles de hombres, sino porque él acampaba en medio del clamor y la adoración. En medio del clamor y la adoración. Y cuando uno lee el Salmo 119, que ya lo hemos estudiado, él lo dice aquí, del clamor de la palabra y la adoración. 119:51, el Salmo dice: los soberbios, mire todo lo que vivió este hombre, se burlaron de mí, se burlaron de él, mas no me ha apartado de tu palabra. El versículo 61 dice:
compañía de impíos me han rodeado. Los rodearon, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, echaron chismes de él. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. David puso como prioridad al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Solamente es cuando lo miramos a Él como primero en la vida que Él levanta nuestra cabeza, que Él levanta tu cabeza. Aún dice la palabra que aún hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Lo más fácil cuando tenemos temor es correr a una persona, a mi papá, a mi mamá, a mi guía espiritual, a mi líder, ¿no? Y yo quiero que la gente me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿O no les ha pasado? Yo quiero que me diga, yo quiero que me expliquen, yo quiero que me saquen de esto. ¿Saben una cosa? Dios no nos diseñó para depender de pastores, de líderes. Ellos son guías. Pero cuando mi vida espiritual, mi ánimo espiritual, mi temor lo tengo que recobrar a punta de que alguien venga y ore por mí. No. De que alguien me diga una palabra. No, eso no está mal, no me malinterpreten. Pero cuando yo hago de Dios mi prioridad, a quien voy a ir a poner frente a mi caso y lo que estoy viviendo es a Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces vamos a Él, pero no hay luz en mi vida. ¿Y por qué no hay luz en mi vida? Porque no he inquirido, porque no me he metido en su palabra. No me he metido. Entonces, como no me meto, no encuentro respuesta. Y entonces ahí sí aparecen los pastores. Pero hay algunos hermanos que viven como niños espirituales toda la vida, esperando que les den la leche espiritual, que les abran la boquita y les entreguen la solución, le digan la palabra, oren por ellos, los consuelen. Claro, qué belleza, pero el apóstol Pablo, muy enojado, dice: oiga, ustedes que ya deberían ser adultos y comer comida sola, ¿es necesario que ahora les estén dando leche espiritual? Pregúntese usted si es de lo que todavía necesita leche espiritual, o los que verdaderamente se han metido en la intimidad, han adorado para echar fuera el temor de su vida y han puesto a Dios como su prioridad. Y hace una transición el Salmo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo va el Salmo? Él reflexiona, se mete en la intimidad y ahí le empieza a preguntar a Dios, ¿no? Desde el versículo, creo que 7 en adelante, empieza a hacerle preguntas a Dios, empieza a inquirir, empieza ahí sí a preguntarle a quien debe. Y cuando llega al versículo 14 hace una transición completa al Salmo y dice: ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Somos libres, número 3, del temor cuando determinamos caminar con Dios. Caminar con Dios. Entonces el salmista David se mete en la intimidad, como lo hizo Pedro y Juan cuando subieron con Jesús al monte. ¿Sí o no? Y ellos decían: uy, no, eso está muy chévere, quedémonos aquí. Aquí no siento problemas, aquí no hay dificultades, hagamos una enramada.
quedémonos aquí, Señor, ¿por qué no? No hay problemas. Me siento poderoso a tu lado. Y eso nos pasa. Y al salmista David le hubiera pasado quizás lo mismo, pero él no lo determinó así. Él dijo: ya subí a la montaña. Estuve en la montaña, estuve en la intimidad, donde me sentía amado, respaldado, seguro, sabiendo lo que también declaraba el Salmo 23, que Él es mi pastor, que nada me faltará. ¿Por qué no quedarme ahí en ese momento de intimidad? Pero es necesario descender al valle. Es necesario descender al valle. Entonces hoy estamos quizás aquí algunos emocionados por escuchar esto que el Espíritu está desgranando para cada uno de nosotros, y decimos: sí, de aquí salimos así fuertes, poderosos, pero el martes vuelves al trabajo. El martes vuelves a ver a tu jefe, a tu suegra. Pero tranquilos, pero estoy simplemente dando un ejemplo. El martes vuelves a mirar el indicador del dólar, que estuvo en 5.130 y hasta en 4.809, pero quizás el martes te suba a 5.200. Y nos llegan correos que los costos van a seguir subiendo. Y nos llega un examen a decir que quizás no solamente tienes la diabetes, sino que la diabetes te generó una neuropatía. Y entonces, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los que han dicho: Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fuerza, Él es mi prioridad, camino con Él, confío en Él? Los verdaderos valientes y guerreros, como David, son los que descendiendo al valle siguen diciendo: yo veré tu bondad, oh Dios, aún en medio de esta circunstancia, en la tierra de los vivientes. Lo que nos sostiene es la fe. ¿No volvemos a concluir siempre lo mismo? Es la fe. Pero si una raíz de amargura te aparta de la fe, si tu frialdad espiritual, porque vienes solo los domingos a escuchar aquí, te aparta de la fe, te garantizo algo: lonazo, te vas para el piso. No aguantas el martes a las 12 del día y estás desesperado, con la presión sanguínea al tope, con tu sangre generando azúcar, estresado, y el estrés nos hace brutos, porque estamos consumidos por el temor y no hemos creído realmente lo que el Señor ha dicho. Y me gusta lo que dice 2 de Timoteo 1:6-7, y de allí viene todo. Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual, muchacho, como le digo aquí a mis muchachos, aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso nos ha dado Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez, sino de poder, y dice otra versión, amor y autodisciplina. Yo le explicaba a alguien en estos días lo mismo que hablamos hace un rato. Alguien que me llamó: ¿de qué me serviría orar por ti hoy? ¿De qué me serviría simplemente darte una palabra? Y la siguiente pregunta que le dices: ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque vivimos de sentires, de sensaciones, de sentirnos cómodos, placenteros, y eso nos hace sentir seguros. Y cuando eso pasa, Dios dejó de ser tu Dios, y el placer
y la autocomplacencia empezó a ser tu Dios. Porque si solo te sientes seguro o segura bajo una circunstancia cómoda, pregunta: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Autodisciplina, poder, amor, autodisciplina, dominio propio, determino. Mi pregunta es: los que aún de ustedes han estado viviendo bajo temor, ¿qué vas a hacer en 10 o 5 o 8 minutos que salgamos de acá? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo en temor? ¿Vas a seguir viviendo en la oscuridad? ¿Vas a seguir viviendo sin perdonar? ¿Vas a seguir proveyendo para tus emociones y tu deleite? Como lo dije ahora, lonazo, para el suelo. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, si no eres un hacedor de la luz que te fue entregada, es una fe vana. No es fe. Porque la fe es dinámica, como la luz se ejecuta, se ve, se siente en medio de la dificultad. Y cuando caigo me levanto, y cuando temo me meto en su presencia y adoro. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que tengamos una mente sana. Y la única manera de tener una mente sana es reemplazando los pensamientos del humanismo, de las filosofías, de lo que has aprendido, de lo que has entendido de economía, y empieces a meter la economía de Dios en tu mente, y empieces a meter en tu mente la vida de familia que Dios ha diseñado, empieces a meter en tu mente, y eso es lo que va a abrir la luz y va a quitar todo temor de lo que hoy estás viendo que está pasando en el país. Gente se está yendo despavorida del país, cristianos. Se quieren ir para Estados Unidos, para Alemania, porque están recibiendo muchos profesionales en Alemania, para Europa, para todo lado. Yo no estoy criticando que quieran ir a desarrollarse profesionalmente al otro, no me confundan, pero todo lo que nace del temor conduce al error. Si tú estás pensando en irte del país por todo lo que está pasando a nivel político, institucional, económico y demás, y tomas decisiones basado en eso, la luz no está en tu vida. Y donde vayas, lonazo. Esa palabra les quedó, ¿sí o no? Lonazo. Ustedes no se mueven por vista. Ustedes y yo nos movemos por fe. Claro, a mí también me darían ganas de salir despavoridos en mis pensamientos o lo que sea. Digo, a mí Dios no me ha hablado de eso. A mí Dios me ha dicho: sea sal, sea luz, clame, ore, testifique, vaya adelante. Y hoy se han levantado muchas cosas contra los hijos de Dios. Ahora me contabas de Andrés López, un patrullero que con todo esto de la URI está en problemas, un hombre que ha predicado la palabra dentro de la policía y demás. ¿Y qué hay que decirle a Andrés López? No temas. A David lo persiguieron, lo intentaron asesinar, lo perturbaron, lo ultrajaron, pero Dios estuvo con él. Porque él dijo en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene con la diestra de mi justicia. Lo que Dios sostiene y cierra en su mano, no hay nada ni nadie que lo pueda ni arrebatar ni destruir. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Y por qué no tenemos un tiempo con Él, como David? Y nos preparamos
para salir. Quizás ahorita ores y oremos y tu enfermedad no se vaya, ni se restaure esa relación que quisieras que estuviera restaurada. Quizás tu economía siga igual, tus deudas sigan iguales, pero tú sales hoy de este lugar confiando, determinando que no tendré temor, que la tormenta pasará y yo veré en gloria a mi Señor. Quizás te sientas sola y salgas y sigas estando sola o solo, pero tu perspectiva espiritual va a cambiar. Y es lo que hoy le pido a Dios. La situación puede no cambiar, lo que sí va a cambiar es tu perspectiva. Y cuando cambias la perspectiva que tienes hoy a la perspectiva de Dios, algo en la atmósfera, algo en lo espiritual cambia. Y de la noche a la mañana, en un mes, en 3 meses, en 6 meses, yo no lo sé. David fue perseguido toda la vida. Y la pregunta a ustedes, ¿fue él victorioso? Sí. Vivió los peores problemas. Él hubiera podido decir: me metí en su presencia, salí y se solucionó todo, mi hijo me dejó de perseguir. No, pero él sabía en quién confiaba. Así es de que hoy, como un bebé, como un niño, solo ven a él. Dile: Señor, yo he sentido temor por esto, por aquello. Me he sentido cargado y cansado. Me ha sobrecogido el estrés, me ha perturbado. No he podido pensar claramente. Cierra tus ojos y piensa en eso. ¿Cuál es esa situación de temor? ¿Cuál es ese espíritu que te ha sobrecogido? Y deja que el Espíritu de Dios ministre tu corazón en este momento. Eres mi roca, eres mi fortaleza, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Hoy yo puedo y quiero decir, como decía David: veo un ejército acampando en contra mía, pero hoy he creído y hoy determino creer y entender, Señor, que tú estás conmigo. Te entrego esa área de mi economía, Señor. Dile a Él, los que tengan problemas y tengan temor por su economía: he sufrido tanto, Dios. Parece que no fuera a acabar, parece que empeorara, Señor. Quítame todo temor y déjame ver tu luz, Señor. Y que Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, se manifieste hoy a tu vida. Él te dará la creatividad, Él te dará la estrategia, Él te dará la paciencia para soportar. Y juntamente con lo que estás viviendo te dará la salida. Eso dice el Señor en su palabra para aquellos que habitan bajo la sombra de sus alas. Para aquellos que han dicho: tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Para aquellos que han anhelado caminar en su presencia, para ellos hay respuesta. Para aquellos que se han sentido solos y dicen: paso los días completos, odio, dicen muchos, odio los domingos en las tardes, porque siento tanta tristeza, siento tanta soledad, siento tanta angustia. Necesito un abrazo, necesito unas palabras de amor y no las hallan porque están en soledad. Allí está el Señor. Allí está el Señor proveyendo en amor. Solo deja que Él tome ese lugar de soledad que te ha atemorizado y que te aterroriza, y velo en gloria como tu amado,
como tu deseado o deseada. Abrázate a Él y Él también proveerá en su tiempo. Aquellos que están atados a la parte sexual y temen seguir fallándole al Señor porque no se pueden detener, porque hay algo que los impulsa y los conduce, el mal, el enemigo y su carne que pareciera ser más fuerte. Yo oro por ellos, aquellos que están atados a crisis de inmoralidad, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que le des pies de hierro, Señor, a aquellos o aquellas, Señor, le des fortaleza que proviene de ti, puedan venir a Maús, a la muralla, a la fortaleza, a pararse en la roca, y cuando venga la tentación, huir y decir: yo soy santo y santa, separado para ti. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra, Señor, y mira mi corazón y mi mente. Aquellos que tienen temor de la enfermedad que los ha agobiado por tantos años, Señor, yo hablo en esta mañana en el nombre de Jesús, sanidad primero para sus mentes, Señor, para que tengan fuerza, determinación, tranquilidad, paciencia, Señor, y tú le puedas dar primero la sanidad de su alma, de su mente, y luego la sanidad de su cuerpo, Señor. Que no teman, no teman, no teman, dice el Señor, no teman, porque yo estoy con ustedes. No teman, no teman. Padre, ministra esta palabra a los corazones, a las mentes. No teman, no teman, no teman, porque yo los levanto, porque no los dejaré caídos, sino que en mis brazos los alzaré y los levantaré. No teman los que se han sentido angustiados y deprimidos, porque yo soy su consolador, porque yo soy su roca, porque yo soy su padre, porque yo soy su proveedor. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana. Cambia todo corazón de piedra por corazones de carne, Jesús. Cambia, cambia.